Nos quedamos aquí ayer. Ahí está. Nos quedamos aquí ayer en donde mostraba los diferentes tipos de comunicación que hay, algunos nombrados por su estándar base, y este arreglo o esta clasificación es de acuerdo con la velocidad de transmisión, el costo y la complejidad del mensaje, el consumo de energía y las distancias que se pueden cubrir. ¿Qué más? Pues aquí algo de siglas, ¿sale? Vamos a necesitar algunos conceptos. Si estamos hablando de comunicaciones, entonces estamos hablando de buses o de redes de comunicación. Vamos a encontrar este par de conceptos que vamos a escuchar mucho cuando hablemos de comunicación inalámbrica entre instrumentos. El primero es el concepto de gateway. Gateway, o en español es algo así como compuerta. Ajá. Es un punto de interfaz entre dos medios físicos distintos. Si consideramos que aquello que recibe son señales estándar y aquello que envía son protocolos estandarizados, entonces realmente hablamos de un convertidor. Pero al enlazar comunicaciones de diferentes tipos, pues se le nombra diferente, se le nombra según el lenguaje del ambiente de redes. Entonces se le llama gateway en lugar de convertidor. Ajá. En el caso de comunicación inalámbrica, nos va a pasar todo lo inalámbrico a comunicación cableada. Un gateway puede pasar señales analógicas a digitales o, como ocurre con un hard modem, de Bell 202 a RS232, esto es lo que es un hard modem, o un multiplexor hard también, porque a veces las señales se multiplexan. De inalámbrico a un sistema cableado, de hard a Modbus, que es lo que hace un gateway, o de hard a, hoy en día, pues a Ethernet. Y otro concepto que vamos a escuchar mucho es el concepto de topología. Topología es describir de manera gráfica en una red de comunicaciones quién se comunica con quién. Y entonces, cuando hablamos de redes de comunicaciones, existen topologías tipo anillo, es decir, la dirección o el destino de la comunicación es entre nodos, de un nodo al siguiente, de un nodo al siguiente, de un nodo al siguiente, y el último nodo se comunica con el primero. Eso es una topología tipo anillo. Es algo que se hace mucho con redes Ethernet, por ejemplo, tiene este tipo de topologías. Hay otra topología que se llama malla, en donde puede ser un nodo con el otro, pero podría haber algunos que tuvieran un camino más eficiente entre algún nodo más cercano y podría haber algunas comunicaciones redundantes. Las topologías tipo estrellas donde hay un nodo central, y después de ahí el resto de los nodos, su comunicación es hacia ese nodo central. Es algo así como en un ciber cuando tenemos un módem de múltiples canales, por ejemplo, que se tiene el módem en el centro y de ahí diferentes compus pues se conectan. Otra topología es totalmente conectada, todos contra todos. Otra topología se llama línea. Bueno, aquí le pusieron línea. En la literatura van a encontrar que le llaman daisy chain, porque pues parece un collarcito de daisy, así, bolita, 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 bolita. Uno tras del otro y pues ya, así ya se acaba. No cierra como el anillo. Existen topologías tipo árbol, que son más jerárquicas, y topologías tipo bus, en donde el punto de conexión eh, es el que está disponible en una longitud y los nodos simplemente llegan. ¿Cómo es la topología que siguen los instrumentos wireless HART? Su topología es tipo malla. Es decir, todos contra todos, pero en aquel que sea el camino o la ruta de comunicación más eficiente. Por lo tanto, algunos de los nodos se pueden configurar como routers, como enrutadores.
o como repetidores también, pueden tener esa función de repetidores. En un momento, pues es redundante. Por ejemplo, aquí tenemos comunicación de este nodo hacia 2, hacia 3 otros nodos. Ajá, y entonces es tolerante a fallas, puesto que si el mensaje no llega por un lado, pues puede llegar por el otro. ¿Qué más? Se usa para redes pequeñas hasta 250 nodos. ¿Sale? ¿Qué más? Cuando se hace una topología, cuando se instala físicamente la red, cuando los dispositivos empiezan a tomar direcciones y a unirse a su cableado de red, pues algo que tiene que hacerse muchas veces es de que hay que ir a cada uno de los nodos. Ay, no sé por qué le pasa eso a mi mouse. Ir a cada uno de los nodos y a cada uno ponerle, tú te vas a comunicar con este y con este. Tú te vas a comunicar con este y con este. Y así, ¿qué es lo que pasa con la topología de los instrumentos de campo? La red es autoadministrada. Los instrumentos, los dispositivos, son su propio router y se configuran ellos solos, no dependen de que se le diga, tú te comunicas con este y luego tú te comunicas con este y luego tú con este otro. No, sino que la red se autoadministra dependiendo de la eficiencia con la que se esté llevando a cabo la comunicación. Y por lo tanto, al buscar el camino más eficiente, pues la redundancia es donde se ocupa. No como en una red totalmente conectada, que es todos contra todos por si las dudas. Ajá. Quien administra las comunicaciones es el gateway. Ajá. Administra el tráfico de información. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que ahora los instrumentos, con el mismo protocolo HART que ya conocemos, ahora cambia la capa física y envía por el aire su información hacia el gateway. Y del gateway ya se sale cableado hacia el sistema de control. Existen ya tarjetas wireless que estén dentro del sistema de control, pero la práctica es usar un gateway porque se puede poner en campo. Y ya de ahí en la red de comunicaciones de la planta simplemente ¡pum! Se enchufa un nodo a a un punto, a un hotspot y listo. ¿Sale? Y ahí van a estar los instrumentos, por supuesto, tienen su radio con su antena, van a estar haciendo su comunicación, su red entre ellos, viendo qué camino es más eficiente para asegurar que todos sus datos de medición llegan siempre hasta el gateway y que entonces se tenga disponible en el sistema de control. La comunicación inalámbrica es algo que todos conocen bien. Más ustedes entienden mejor este tipo de cosas. Muchos que pasamos por la transición de diferentes tecnologías de comunicación, todavía nos maravilla todo esto. ¿Qué es lo que pasa para transmitir información en la industria? Hay ciertas bandas de frecuencia que se utilizan y existen estas bandas. Ajá. Aquí en México, la banda industrial, científica y médica es la banda de 2.4 GHz. Ahí es donde van a funcionar muchos de los dispositivos inalámbricos que conocemos. Cuando teníamos líneas telefónicas en casa de números telefónicos fijos, no móviles como ahora es la usanza, pues era complicado que te hablaban por teléfono y tenías que ir a donde estaba el aparato de teléfono. Estaba cableado, pegado a la pared. Y entonces se inventaron los teléfonos inalámbricos dentro del alcance de la casa. Funcionan en esta frecuencia, que son dispositivos muy, pues ya están en desuso, ¿verdad? Pero eran dispositivos muy cómodos por el hecho de no tener que estar pegado al cable. Aquí en México, cualquier cosa inalámbrica que querramos transmitir por radio, vamos a usar esta frecuencia. Los radios de las plantas que usan los ingenieros para comunicarse entre sí usan esa frecuencia. ¿Qué más?
Las comunicaciones por radio, porque pues estas son señales de radio, son algo así como el radio que escuchamos en, pues en el radio, en el FM. Ajá, no es una frecuencia, es todo un ancho de banda. Y en todo ese ancho de banda hay canales, que son las estaciones. Ajá, así como Radio Universidad, que está en el 89.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad, y así, ¿sale? Igualito ocurre con las comunicaciones inalámbricas. Se tiene todo un ancho de banda, no es una frecuencia fija, en este caso aquí en México, el de 2.4 gigas, no es una frecuencia fija, realmente es un ancho de banda. Ujú. Así como el radio y sus estaciones, es un ancho de banda con canales. Ujú. Hace mucho, relativamente mucho, para mí poco, para ustedes mucho, quizá la mitad de sus vidas, los fabricantes de instrumentos empezaron a inventar sus instrumentos inalámbricos. Algunos tenían antenas direccionales como este, le llamaban el acústico, y algunos diseñaron antenas omnidireccionales como esta. Si hablamos de comunicación inalámbrica, se necesitan antenas. Cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica usa antenas, como las del cimatario, que voy a ver cada 8 días. Los teléfonos celulares tienen antenas. Antes las podíamos ver. Les digo que a los que somos de más atrás nos maravilla cómo ha cambiado toda esta tecnología de comunicaciones. Antes las antenas las veíamos en los teléfonos, probablemente han visto algunas fotos. Hoy en día todas las antenas de los teléfonos celulares están ocultas, pero tienen una antena, ¿sale? ¿Qué pasa con los instrumentos? Cuando los inventaron, era igualito que cuando se inventó el protocolo HART. Cada quien inventó el suyo, pero entre ellos, entre diferentes fabricantes, no se podían comunicar. Obvio, es el secreto, es el negocio. Ajá. Y salieron muchas cosas, de verdad, muchas cosas. Hasta que, pues, se vio esto de, pues, cómo ha pasado a través de la historia y dijeron, pues, ¿para qué nos complicamos tanto? Ya tenemos un protocolo que sirve aquí, allá y en todos lados. Cada quien se puso a desarrollar su protocolo inalámbrico y después todos le entraron al HART. O más bien antes, ¿no? Todos se pusieron a desarrollar su protocolo superimpuesto en una señal analógica y luego todos dijeron mejor HART. Y ahorita todos ya están sacando su comunicación inalámbrica solita. Pues, ¿qué tal si todos vuelven a hacer lo mismo otra vez al HART? Uh-huh. Y entonces el HART Wireless se abrió otra vez como estándar, pero ahora de manera inalámbrica. Las antenas pueden ser omnidireccionales o direccionales. Las direccionales son poco eficientes y se utilizan más para comunicaciones masivas. Ya cuando por fin se reúne la información, ahora sí de manera direccional. Y en cortas distancias, como ocurre en las distancias de una planta, es donde se utilizan antenas omnidireccionales, en donde el patrón de emisión de la onda se hace en todas direcciones. En el caso de las antenas direccionales, hay que apuntarle así físicamente con línea de vista hacia donde se desea que sea el destino de la comunicación, de la onda de radio. Uh-huh. Por lo tanto, en instrumentos vamos a utilizar esta forma de antena, ¿sale? Este tipo de antenas tienen ganancia media, sirven con línea de vista hasta unos 350 metros. Sin línea de vista es menos, como unos 100, 150 metros. Hay antenas de largo alcance hasta 800 metros con línea de vista y como unos 600 cuando no hay línea de vista, porque es omnidireccional la antena. ¿Qué más?
y el consumo de energía se optimiza porque pues son instrumentos, tienen un principio de medición, requieren energizar sus componentes electrónicos y su elemento sensor, ¿sale? Las direccionales usan mucha energía, entonces por eso se utilizan más para radios de larga distancia, ¿sale? Tardó mucho tiempo en llegar la comunicación. Ah, ven, aquí se ve la antena en este teléfono celular antiguo. Tardó mucho en llegar la comunicación inalámbrica a campo, porque ya había, pero la verdad es de que no fue adoptado con tanta emoción como lo haríamos con otro tipo de dispositivos. Estos eran los inconvenientes que se tenían. Primero, en la industria decían, oye, es que esta comunicación no es segura a nivel de privacidad, a nivel de quién más podría tener acceso a mi información. Ajá. Si estoy aventando al aire y se va para siempre forever al universo todas mis señales, pues va a venir mi competencia, se va a enterar de mis flujos, de mis pHs, de mi proceso, de mis temperaturas. No, pues no, esto no está bien. Y entonces había mucho inconveniente por el tema de seguridad de la información. Otro inconveniente bien grande, todavía hoy en día lo es la disponibilidad de energía. Y si es inalámbrico, ¿de dónde le echo power a esto? ¿Es de pilas o qué? Ajá. Otro problema es la existencia de estándares. Si cada quien viene con su propio protocolo inalámbrico, pues, ¿cuál es el bueno? O pues yo los necesito todos, pero a la vez que todos se comuniquen entre todos, porque en la misma red puedo tener un transmisor de presión de aquí, un transmisor de pH de allá, una máquina para una variable muy especial de un fabricante muy especializado. Pues la verdad es que no me conviene. Pónganse de acuerdo cuando todos estén dentro de un estándar, entonces podré integrarlos a mi red de mi planta y entonces hablamos. Entonces había muchos inconvenientes. La robustez de los equipos. Ajá, igual qué bonito que inalámbrico, pero no estará como muy delicadito. De por sí se paran encima de los transmisores. Ahora inalámbrico, pues se van a tronchar las antenas. Y pues no, causaba mucha duda. Y finalmente problemas ambientales. Ambientales en el nivel del ambiente de comunicaciones inalámbricas. Un ambiente pesado se refiere a donde hay muchas comunicaciones inalámbricas en una planta. ¿Qué hay en una planta? Pues las señales que hay de por sí por fuera, ¿no? El FM, el UHF, hoy en día toda la nube digital de televisión, ¿qué más? Pues los satélites, el internet, el wifi, los radios de la planta, los celulares de todo el personal, algunos equipos de aplicaciones especiales en la industria, algunos carritos autónomos que están ahí en piso, que se usan mucho en la industria de manufactura, para pues, en lugar de que haya montacargas, pues están los carritos estos autónomos. Existen desde hace mucho los autos autónomos en la industria, para aplicaciones industriales. Entonces, son muchas comunicaciones inalámbricas que hacen un ambiente pesado en la industria. ¿Qué tal si el carrito pues ya le afectó a mi transmisor y el flujo ya no es y me sale chueca la leche? Ajá. O al revés, ¿qué tal si mi instrumento inalámbrico le afecta al carrito y ya atropella a alguien? Porque no alcanzó a detectar a tiempo porque perdió la señal justo cuando pasó cerca de mi transmisor. Ujú. Y pues ya atropelló a alguien, ¿no? O ya chocó. Ujú. Como pasa ahorita todavía con los autos autónomos, ¿no? Ya chocó. Ujú. Eran muchos inconvenientes, muchos problemas. Se resolvieron. En el caso de la privacidad de la información, hay técnicas especializadas en la señal para modular, encriptar, autenticar, verificar y restringir el acceso mediante rotación de passwords o de claves en los dispositivos.
La encriptación es a 128 bits. Dicen que un hacker acá chido cool tardaría 10 años en descifrar, entrar a una red wireless. Entonces, todas estas técnicas que hay en las comunicaciones se implementaron en la comunicación de los instrumentos. Hay muchos algoritmos, quizá ustedes conozcan mejor esto que está aquí en pantalla, para lograr modular, encriptar, autenticar, verificar y restringir acceso a la red. ¿Sale? ¿Qué más? La confiabilidad, ¿qué tal si se me pierde un dato? Pues no es tan confiable como un pizzero, siempre encuentra el domicilio y siempre llega caliente a la casa. Se requería que la información llegara donde tiene que llegar y pues se temía por pérdidas de señal, por zonas muertas, sin línea de vista, por la infraestructura, que en una planta es mucha. Los tanques, las tuberías, las escaleras, los camiones que llegan, los trailers, los ferrotanques, el tren que pasa, todo esto, de todo, de todo, de todo. Y a veces pues hay que reubicar el instrumento, pero pues mientras ya no llegó la información. Es por esto que la red es tipo malla, para que si no llega por un lado, llegue por el otro si hay alguna interferencia. La energía, ¿de dónde saco power para el instrumento inalámbrico? ¿Qué hay que no tenga cables? Pues hay paneles solares, algunos instrumentos funcionan así, o hay baterías. Los paneles recargan una batería y pues todo mundo los conoce. Las baterías son pequeñas y fáciles de reemplazar. Pero en el caso de los paneles, ¿qué pasa con instalaciones en interiores? Se depende de la orientación del sol y todavía son caros. Como para decir, le pongo un panel a un transmisor, pues todavía resulta un poco costoso. Las baterías, por otro lado, pues se acaban. Y cuando se acaban, no las puedo tirar a la basura. Tengo que pagar un servicio especializado para que las disponga. Y además se utiliza más energía mientras más distancia de transmisión haya, mientras más información se transmita, mientras más frecuente sea la transmisión y mientras más rápido se requiera que esa información llegue. ¿Qué ocurre con los instrumentos inalámbricos? La transmisión no es continua, es discreta. A cada cierto tiempo, el radio wireless se despierta, dice, ¿qué onda, elemento primario? ¿Cómo está tu medición? Y avienta la medición y se vuelve a dormir durante un tiempo. No es continua la transmisión. El único momento en el que se tiene funcionamiento continuo del instrumento es cuando lo estamos configurando y nos conectamos con el comunicador HART, porque se usa el mismo que para instrumentos cableados. El protocolo es el mismo. Tiene terminales para colgar los ganchitos del configurador. ¿Sale? Su consumo de energía es mínimo, pero va a requerir energía finalmente. Hoy en día, para tasas de transmisión de 1 minuto, la vida de la batería es de por lo menos 7 años. Si se hace la transmisión a menos tiempo, pues por supuesto dura menos. Y vean, consume menos que un celular, que es algo que conocemos bien, ¿no? Por ejemplo. Se dice, aquí, cuenta la leyenda, que pues todavía hay que hacer mucho en cuanto a la disponibilidad de energía, en hacer algo como lo que ocurre con los paneles. El panel recarga una batería y pues ya la batería hace la chamba, al día siguiente amanece y pues se vuelve a recargar con el panel. Por ahora se usan baterías de ion litio en los instrumentos inalámbricos. Se cree, hoy en día estamos aquí, esta es una batería de instrumento inalámbrico. Se cree que en el futuro habrá recarga por vibración, así como los relojes de cuarzo, por vibración, que te los pones y por el movimiento de la mano pues ya se carga, o por gradiente térmico, que se esté cargando una batería, porque en una planta pues todo vibra y todo está caliente.
pero hoy en día todavía no hay nada. Hoy en día es de ion litio como aquí. ¿Sale? Por otro lado, Wireless Heart, que viene de la Fundación Heart, esta es la página de la fundación, no es el único protocolo para comunicación inalámbrica entre instrumentos. Por otro lado, ISA está trabajando en el estándar SP100 y sus diferentes fases de desarrollo. Tardó mucho. Por fin hace como unos 3 años, si acaso 4, pero realmente tiene muy poquito. Por fin fue liberado el estándar de ISA SP100 para comunicación inalámbrica entre instrumentos. En la información que me llega, no sé si a ustedes les llegó, tal vez no, ustedes están muy recientes, pero busquen en la info de antes, salió una nota en la que se refiere a esto que estamos viendo aquí. La nota decía que ya se estaba usando o probando el estándar SP100, o más bien la comunicación de ISA bajo el estándar SP100 para seguridad. Ajá. ¿Cómo es eso? Vean, vamos de abajo para arriba, de acuerdo al grado de importancia de contar con una medición. Dice aquí, para aplicaciones de monitoreo, las mediciones se ocupan solamente para, pues, tener el registro, para monitorear, para saber cuánto hay. Ajá. Y para carga y descarga de información. Te mando la configuración, me mandas al totalizador y listo, o algún parámetro. ¿Sale? No requiere, pues, alguna actividad de acuerdo con cualquiera que sea el valor de la medida. Ajá. Si acaso se requerirá, pues, guardar historia, ir por un diagnóstico para, pues, algo de mantenimiento preventivo, saber cómo va el instrumento y saber si requerirá mantenimiento pronto. No requiero el acceso inmediato a la información. Me puedo esperar al siguiente minuto que el instrumento prende y se conecta y manda información. Otra aplicación es que le llaman clase 4, nivel de alerta. Es decir, estoy monitoreando la variable, ahí va la temperatura, y en un momento que se sobrepase una condición segura, necesito una alerta. O en el momento que aparezca un diagnóstico, como el hot backup, necesito la alerta. Pero igual, quizá puedo esperar al siguiente minuto de escaneo que me llega la información. Ops, ahora sí ya se pasó la temperatura. Ajá. Y entonces se hace el mantenimiento basado en evento. Oye, vete a ver qué pasa en el tanque. Ay, pero me toca ir a almorzar. Bueno, vas a verlo cuando regreses. Órale, va. Ajá. Son aplicaciones no críticas de obtener una medición. Ajá. Después vienen aplicaciones de control. Ajá. Y tenemos, y aquí siempre entro en discusión, control en lazo abierto. Que mi pensamiento es, eso no es control, pero bueno, aquí lo llaman así, control a lazo abierto. Es decir, estoy midiendo la variable, me llega la medición, pero yo en ese momento necesito ir a abrir o cerrar una válvula, o arrancar o parar un motor, o bajarle al dosificador de cloro. Ajá, hacer alguna acción de manera manual, en donde el usuario, pues, es el que cierra el lazo, ajá, actuando el elemento final. Y podría ser que el minuto ya no me fuera tan suficiente, porque un minuto de leche no pasteurizada, pues voy a tirar mucha leche. En una planta se producen miles de litros cada minuto. Bueno, se resuelve, le bajo el escaneo al instrumento. Pues te vas a chupar la batería. Oh, bueno, pues a la tercera parte, 20 segundos. Ah, pues 20 segundos puede ser, ¿no? Va. Se baja el escaneo, dura menos la batería, pero bueno, se
Se está haciendo de alguna manera lo que dice aquí que existe, que a mí no me encanta, pero ahí dice control enlazo abierto. Una aplicación clase 2 es cuando ya se tiene el lazo cerrado, pero a nivel supervisorio, es decir, no es crítico. Me puedo esperar al siguiente minuto, al fin es nivel. Oye, ya cambió el nivel. Ops, ábrele a la válvula. ¿Cómo va? Pues no sé, espérate al siguiente minuto. Ah, pues está bien. Ajá, no crítico. Clase 1 es lazo cerrado regulatorio, lazos críticos, regulatorios. Necesito mantener el set point. Si ya se me pasó, yo necesito saber en qué momento se me pasa para actuar mi elemento final. Ajá. Y finalmente se tienen aplicaciones de seguridad. Entonces, la nota técnica que sacaron del SP100, ahí los de ISA, dicen que ya se está probando en seguridad. Es decir, para acción de emergencia. Es decir, monitoreo la variable, sobrepasa niveles seguros y en ese momento mando a paro toda la planta. Y es muy crítico, porque si no fue así, y me espero el siguiente minuto a que, pues es que alguien habló por radio porque era inalámbrico, puede causar problemas muy serios en una planta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nació el Wireless Heart aquí abajo y nada más era para aplicaciones de monitoreo. En una siguiente fase de su desarrollo, quizá podría empezar a usarse en control en lazo abierto. Quizá cuando esto esté muy desarrollado, en más energía disponible y lo que se requiere, tal vez ya se use en control regulatorio. Y ELISA, pues igual, por su parte tenía sus desarrollos. Ajá. Dice aquí, esta presentación es bien viejita, dice, esto demorará la aparición del estándar para el 2008. Pues no, ¿cuánto tardó? Hace 3 años, ¿cuánto era? 2018. Tardó un poquito más. Ajá. Tardó un rato el ISA SP100, pero ya existe. Ya hay instrumentos con ISA SP100. Y por supuesto, porque salió mucho antes, hay instrumentos, muchos, también en Wireless Heart. ¿Sale? Bueno, ¿qué más? La interferencia, dice aquí, la red es autoadministrada y el gateway está monitoreando cómo es la eficiencia de las comunicaciones y le manda instrucciones a los instrumentos. Oye, ya no te comuniques con este, comunícate con el otro. ¿Sale? Y en cuanto a la inmunidad al ruido, también en la comunicación, pues se implementaron ahí algoritmos y tecnología para seguir la política del buen vecino. Es decir, pues lo que queremos de un buen vecino, que ni se meta conmigo y yo no meterme con él para nada. Ajá. Para que pues no exista la interferencia. ¿Ok? Entonces, bueno, finalmente, ¿cómo funcionan los instrumentos Wireless Heart? Pues está una planta muy cool, llena de tubos y tanques y más tubos. Pues como que esto veo que puede funcionar. Pongo unos bellos instrumentos inalámbricos y cada uno envía su información al gateway. Veo que está cool, que como que sí funciona. Pongo más instrumentos y mandan su información al gateway. Pero como que pues ya está grandecita mi red y como que podría haber una forma más eficiente de establecer la comunicación para estos instrumentos que agregué después. Ajá, tengo goma. Ajá. Y entonces, ahora, pues es más corto y uso menos batería si los instrumentos se comunican así. Pero eso yo no lo configuro. Yo que soy quien usa la información, no lo hago. Los instrumentos lo hacen de manera automática, ellos solitos. ¿Sale? Tardan un rato en organizar esto. Una red de unos 10, 15 instrumentos tarda una media hora en organizarse. Me gusta, pongo más, se reorganiza la red y eso está muy cool. Una planta tiene un ambiente pesado. Si se atraviesa en un momento un tráiler, en ese momento se reorganiza la red para hacer llegar la información a través de otros caminitos hacia el gateway. Y es la manera en que esto funciona.
En instrumentos que ya están cableados, se puede agregar el radio wireless, un accesorio, una chunche que existe. Se crea también la red y puede servir para extraer los diagnósticos. Que el 420 con su hard siga allá cableado, pero saco el hard, tomo la parte digital, lo aviento por el aire con un radio, un accesorio que se conecta aquí al instrumento y pues mejor hago adicional ahí empalmado encima una red para obtener los diagnósticos de los instrumentos. Este es el radio. Bueno, aquí en dibujo y se conecta a los instrumentos, queda ahí como un chipote, es radio y antena, ¿no? Es también la antenita y la parte electrónica, el componente del radio, para poder extraer los diagnósticos y no necesariamente verlos hasta que llego con el instrumento a conectarme, ¿sale? Entonces, es como funciona el wireless heart. No sé si hay alguna duda. Y bueno, entonces eso que mencionaba en la parte anterior de lo que mencionaba de línea de vista, se refiere justamente a eso de, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba de que se atravesaba un tráiler y entonces lo que se hacía era que el instrumento mandaba a otro instrumento, dado que ya estaba obstruido. Son dos conceptos diferentes. Línea de vista es cuando la antena directamente ve, así como igual nosotros, ve la antena. Es decir, si nosotros nos colocamos en el lugar de una antena, que con nuestros ojos tal cual tengamos despejado el espacio para físicamente percibir con nuestro sentido de la vista la otra antena. Eso es línea de vista. Pero los instrumentos se pueden comunicar sin que necesariamente haya línea de vista entre ellos. Si el segundo instrumento a lo mejor me queda detrás del tanque, la señal rebota y se pueden comunicar aunque no exista línea de vista, solo que la distancia posible de comunicación se acorta, porque entre la rebotadera de la señal, si es mucha rebotadera, pues ya se atenúa y puede ser que no llegue. Entonces, con línea de vista o sin línea de vista, los instrumentos pueden establecer comunicación según la distancia y pues finalmente si el dato está llegando o no. Y por otro lado, si llega un obstáculo, la red se reorganiza. Y lo mismo, puede ser que donde se atraviesa el tráiler o el tren o esto lo querían probar en un aeropuerto, creo que en el de Cancún, porque igual cuando pasan los aviones, el tanque donde almacenan la turbocina, pues está hasta allá y el cuarto de control está hasta acá y la pista de aterrizaje queda en medio. Entonces, pues no van a traer un cable para traerse la medición del tanque de turbocina y querían probar los inalámbricos. Entonces, en otro concepto, si se atraviesa un obstáculo entre la comunicación, no necesariamente con línea de vista, entonces la red se reorganiza para que ese instrumento que estaba típicamente enviando su información siempre a uno, pues ya no puede porque pasó el avión, el tráiler, el tren o lo que sea, y entonces la red se reorganiza para que ahora ese instrumento envíe su dato, la medición, a través de otro, con el cual de igual manera podría o no tener línea de vista. Ok, maestra, gracias. Uh-huh. ¿Sale? No sé si hay alguna otra pregunta. Y bueno, por ahí unos amiguines quedaron de pasarme información del ICSP 100, pero es que es muy nuevo y hay muy pocos fabricantes que lo siguen. Y de los fabricantes que lo adoptaron, pues están un poco menos posicionados en la industria. Entonces hay realmente muy poca información comercial todavía. Entonces me dijeron que me iban a pasar info y todavía no la tengo. Y como todavía no la tengo, entonces pues les toca a ustedes. Les voy a encargar de tarea que investiguen unas 2, 3 cuartillas de cómo va el ISA SP 100.
¿sale? ¿Qué hay hoy en día? Lo pueden encontrar en la página de la ISA, que pues es donde nace toda esta información. Aprovechen su membresía. Y ¿qué más? Pues ya, hoy cierran las inscripciones para formar parte del comité de ISA. Entonces, si alguien está interesado en formar parte del comité y trabajar mucho y aprender mucho y hacer muchas cosas cool, mándame su correo, por favor, para conformar el comité. Hoy cierra, ¿sale? Porfa. Y pues les dejo eso de tarea, más lo que se junta del tema que vamos a ver, ¿ok? Entonces, si no hay alguna otra pregunta, no sé si quisieran hacer un descanso ahora o ya continuamos con el tema que sigue. Yo creo que el descanso está bien, maestra. ¿Sí crees, Eric? Sí. Sí, Muy maestra. bien, hagámoslo. Oh, gracias, Ana Cristina. Bueno, son 5:41, regresemos por favor, 5:51.